Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Vamos a continuar desarrollando el programa en este momento. El médico invitado Mario Minaya, psicólogo, y queremos con Minaya hablar sobre incesto, violaciones, también consecuencias. Minaya, gracias por venir. Mira, muy contento siempre de que nos escuchen en tantos lugares que llegan esta frecuencia de 92.5 CDN Radio. Gracias por ese tiempecito que nos dedican. Contento de poder compartir y a la vez preocupado por todas estas situaciones que nos están consternando como personas de bien, como familias. Para entender bien el incesto, es necesario como de dibujar un cuadro, porque si no uno no ve la repercusión que tiene. Imagínate que una familia está pensada en función del amor, la comunicación y el estar juntos. De tal manera que yo siento que quien me ama me cuida. Y uno necesita para crecer y desarrollarse a nivel sexual, tener primero un nivel de conciencia sobre el sexo, el género. Eso constituye la identidad sumada a la orientación sexual. Y eso va pasando en un periodo de tiempo en el que tú llegas a la madurez. Es decir, que la pulsión sexual, la energía sexual requiere de un grado de madurez para ser manejada adecuadamente. Y por eso Dios fríamente calculó que las partes se vayan desarrollando. Entonces tú tienes un desarrollo físico, un desarrollo emocional, un desarrollo sexual. Se va desarrollando paulatinamente. Entonces ya tenemos dos escenarios. La familia fue pensada para que me cuide, para que me ayude a crecer sano. Y un tercer elemento es que cuando tú te casas, hay una insistencia en el ceremonial, ya hasta civil se comenta un poco. Primero, que tú vayas libremente. Y segundo, hay que asegurar el consentimiento. Sin eso no hay unión matrimonial de dos personas. La libertad y el consentimiento. Si tú fuiste sin ningún tipo de cohesión, y tú estás aceptando lo que se te está explicando aquí, que van a ser fieles en la salud, en la enfermedad. Las tres cosas que he señalado son afectadas en el incesto. Cuando una persona con cierto grado de poder, de diferencia de edad, de condición, de experiencia, se aproxima sexualmente y abusa de alguien en condición de fragilidad. Ahora, súmale a eso que quien lo está haciendo es de quien yo esperaba que me cuidara. Y me está violentando. Cuando lo hace generalmente una persona no conocida, es hasta más fácil la denuncia, porque como no sabemos ni quién es, pero qué tal cuando se trata de un tío, de un abuelo, de su propio padre, y que de paso este abuelo, este tío y este padre son gente que en otras áreas son buenos, son suplidores, son magníficos, son amantes, son buenos esposos, y arrastran y hacen aparecer en escena ese cuadro terrorífico para una niña de tocar, observar, exhibir cualquier tipo de conducta que invada de manera subrepticia, de manera engañosa la vida de esa persona, que no está en condición, primero porque no espera eso de esa persona, segundo porque su ser, su desarrollo, su cuerpo no está en esa etapa. Y las consecuencias, finalmente, son que esa persona, eso está catalogado ya como el cuadro más difícil de superar, por las características que acabo de explicar. Dentro del abuso sexual, tiene el primer lugar en dificultad de recuperación. Es decir, una persona marcada por el resto de su vida, que puede terminar asumiendo cierto tipo de conducta. Dentro de ellas, la aversión sexual, o cuando no, la promiscuidad. Porque al ser tocada y despertada sexualmente fuera de tiempo y condición idónea, la persona no maneja eso de manera adecuada. Y en ocasiones extiende el círculo de personas con las cuales se involucra sexualmente. Y eso lo aprovecha el maltratador, el abusador en cuestión, para entonces utilizarlo como chantaje. De tal manera que si tú lo comunicas, yo le hago daño a personas muy queridas para la niña. O si tú lo comunicas, yo digo que es mentira y nadie te va a creer. O si tú lo comunicas, yo voy a decir que tú estás haciendo tal cosa y tal cosa que yo sé, y te va a ir peor. Entonces, estamos ante, por eso quiero hacer el cuadro para que la gente entienda y se sitúe como la víctima.
Es decir, tú estás creciendo, se supone que una gente en una familia está alegre, una muchacha está creciendo y estudia, y tal vez piensa mañana establecer una relación amorosa. Ese es el estado ideal en el cual una persona crece y va desarrollándose, se enamora y de manera voluntaria y consciente se involucra con alguien. No que fuera de edad, en el lugar menos esperado y a la edad inadecuada, alguien abusa. Ese abuso es una mente retorcida, enferma, el que comete esto. Requiere un cuadro de trastorno establecido. Es decir, que la persona en esos cuadros mezclan exhibicionismo, porque incluye en algunos momentos la presentación del desnudo a los menores. Incluye esa aproximación de ejercicio de poder, porque tú tienes en tus manos unos recursos que tú utilizas en contra de la persona. No se da lo mismo cuando tú a una persona adulta le propones y si esa persona acepta o no, pero él está utilizando en eso poder. Y generalmente eso responde a una personalidad insegura, que necesita reafirmarse en un terreno en el cual está abusando, porque es un mal uso de la condición paternal o de afinidad, porque gracias a Dios la ley ya contempla no solo el hecho consanguíneo, sino de afinidad, para establecer que esa niña está viendo a ese señor como su padre, y el impacto que tiene sobre ella es como si fuera el de su padre, porque la figura parental hace el papel de padre para la niña. Entonces, inmediatamente, si yo te veo como mi padre, lo que tú me hagas tiene el impacto si me lo hubiese hecho mi padre. Entonces, tiene ya un perfil, y eso es lo más difícil, porque la persona es cariñosa, es amable, la persona es histriónica. Es decir, que esa persona puede fácilmente recrearte un escenario en el cual, delante de mucha gente, hasta habla con la víctima de forma alegre, le hace regalos, y lo más lejos que tú tienes es que esa persona tan bonita, tan amable, más el cuadro llega a tal que esa persona se convierte en un defensor de los abusados en un momento dado, públicamente, y a su vez recrea en la clandestinidad y en la sombra la personalidad enfermiza que combina. La misma patología genera un cuadro de protección. Entonces son personas que en ocasiones están trabajando con niños y con niñas. Entonces de repente tú te enteras, ¿cómo es que fulano que daba charla? ¿Cómo que fulano que daba orientación? ¿Cómo que fulano era psicólogo? ¿Cómo que fulano tenía un centro de atención a niños? ¿Cómo que fulano era con una sensibilidad tan grande a los problemas sociales? Coincide con esa persona. De ahí la reacción de mucha gente a sentir una monstruosidad, porque es como ir de un estado a otro, de que esa persona tú la tenías en un sitial como alguien de beneficio para la sociedad, con un alto nivel de conciencia. Entonces tú dices, de cualquier persona yo lo espero, pero no de esa. Entonces estamos hablando de un cuadro ya tipificado, donde hay un perfil del abusador. Y no solo en ese caso del incesto, el perfil del abusador tiene componente parecido en el caso del matrimonio, cuando la persona es maltratadora. Ese maltratador, nadie se lo imagina, nada más la mujer involucrada, que enmascara con un falso amor, una falsa protección, un establecimiento de límite que solo ella sabe que es abuso. Todos los otros entienden que ese hombre es tan bueno, ¿cómo es que esa mujer está inventando? Qué cosa, Pero es que en el escenario de la patología se recrea en un cuadro en el cual la gente no lo asiste, porque es una combinación. Ese maltratador, por ejemplo, de niñas o mujeres, es un benefactor en otras áreas de la misma gente relacionada. Y por eso da trabajo. Es decir, si la niña está involucrada y ve que hay una hermanita que va a ser perjudicada, piensa en una falsa lealtad que el cuadro le genera, que le va a hacer daño a sus familiares si denuncia. Entonces compensa como un estilo de sacrificio en falsa lealtad, porque no debería hacerlo. Pero ella entiende que es culpable del futuro desastroso que pueda acarrear la denuncia. Mira, y en el caso de la niña abusada de ese incesto, ¿cuál es el tratamiento a seguir? ¿Cuál es la orientación psicológica a seguir? Lo primero es la protección pública, que en la mayoría de los casos se ha podido lograr últimamente. Si tú revisas las redes, te vas a encontrar con 3 o 4 casos que no se dice ni el nombre del adulto. En el caso hay un embajador mencionado, hay un arquitecto, para que su nombre no dé
con pie a localizar a la menor involucrada. Entonces, los primer paso se está logrando. Con este caso particular que se me ha mencionado de Pablo Ros, no era posible. Porque hacer una figura pública y ser localizado en el medio público donde otra gente se dieron cuenta, ya no hay modo de ocultarlo. Y es más, si se oculta, se piensa que había un deseo de favorecerlo. Entonces, este caso no pudo ser, pero el que conoce esa familia ya sabe de qué menor se trata. Primer elemento de protección, que no se haga público. El segundo es una intervención inmediata a nivel psicológico. Y el manejo judicial se ha hecho correctamente, donde se utiliza la cámara de Gesell, que se ha mencionado como un modo también de que la persona no sea revictimizada. Es decir, ¿qué logra la cámara? Que el abogado decía que es un método de alta tecnología. Eso se conoce en psicología, eso no es de alta tecnología, eso es de la vieja tecnología. Es simplemente un cristal con una visión unilateral, donde la persona que está allá no sabe que yo le estoy viendo. Eso nada más, cámara de Gesell. Y aísla ruido, y aísla imagen, de tal modo que la persona no se ve revictimizada. ¿Qué es revictimizar? Que en los tribunales y muchos lugares vuelven a violar a la persona. Porque el lenguaje que utilizan no es el correcto para abordar al paciente. Lo utilizan desde el morbo que le despierta la noticia. Entonces quieren saber cosas que no tienen que ver con el hecho como tal. En algunos tribunales, por ejemplo, a una mujer violada le preguntan, ¿tú sentiste algo? La está colocando de nuevo en el escenario, pero ¿a partir de qué dato? Por Dios, ¿qué está presuponiendo la pregunta? Que una mujer violada siente y que por tanto si sintió entonces fue consentido. Por Dios. Bueno, hay muchas anécdotas y... Entonces, por eso estoy especificando qué hace un psicólogo entrenado en ese tipo de manejo. No es cualquier psicólogo. Por eso un entrenamiento para que cada palabra, el abordaje, crea un rapport, que es un modo de relación inicial entre el paciente y el terapeuta que permita la confianza, la amabilidad, la apertura. Se hace un proceso para lograr eso. En el caso de Pablo Ros, han salido otras personas, periodistas, otras mujeres, hablando que era maltratador, que sí que acosaba, que sí que quería cosas a la fuerza. Y esta conducta de Pablo Ros, amigo de uno, yo al primer momento cuando llegó la noticia, bueno, si es responsable, que lo tranquen, porque uno no puede, ¿verdad? Somos amigos, pero ya la otra es otra cosa. En esta situación de Pablo Ros, tú como psicólogo, ¿qué es el presente? ¿Qué puede ser el futuro de Pablo? Mira, cualquiera puede predecir ya que como figura pública va a ser difícil que reposicione su lugar, independientemente al resultado. Porque ya estos casos se ventilan, se evalúan y se condenan en las redes y en los medios. Ya la gente cierra ese caso. Él difícilmente, entiendo yo, pueda recuperar, independientemente del resultado, el posicionamiento que como figura pública tuvo alguna vez. En ese caso particular, si él me pidiera un consejo, yo le dijera, inmediatamente cierre ese proceso, vete a otras latitudes, donde puedas reiniciar una vida de cero, con el arrepentimiento, el castigo y la recuperación que eso implique. Bueno, las personas que puedan también participar y hacerle la pregunta a Minaya pueden marcar el 809-683-8790, 809-683-8791, 809-200-7777. En la misma línea que Minaya y yo estamos llevando esta entrevista, con respeto, buscando la orientación. No somos aquí tribunal, no somos jueces, ¿está bien? En esta línea lo pueden hacer. Y una parte importante asociada a esto, no es solo la de Pablo, sino de todos nosotros, Rey, que nos veamos en su lugar. ¿Qué pasa con nosotros? A veces, sin darse cuenta, uno fluctúa en grados de abuso. Y yo le comento siempre a la gente, mira, el manejo emocional de todo lo que hacemos en vida pública debería ser revisado. Porque uno en ocasiones abraza, da besitos, escribe cosas, insinúa, da piropo, que dependiendo la connotación que tú le des de tu salud psicoemocional, puede ser un elemento de abuso. Tenemos llamadas, hola, muy buenas. Sí, buenas tardes, sí, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias. Hola. Como siempre, excelente programa, como cada día. Gracias. Doctor, dos preguntas. Dígame. Una es la siguiente. Yo soy una persona de 44 años. Yo he tenido varios casos. Es decir, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero me ha tocado
varios casos de novias que he tenido ya mayores de edad que me han hecho anécdotas de que mira, yo no soy esto, no soy aquello, un tiempo, un primo, un tío pasó por mi vida. Esa es una. Y la otra también, que me he topado con casos de jovencitas que son insinuadoras. No estoy hablando del caso de Pablo Ross en sí, pero me he topado con ese tipo de casos. Hay muchas jovencitas que son insinuadoras y hablan con uno porque ya tiene la experiencia y la madurez suficiente para rechazar ese tipo de casos. ¿Qué consejo usted le daría a esas jovencitas y a las familiares para que tengan eso siempre en cuenta, que muchas veces son las mismas jovencitas que se lo proponen a los adultos? Como repito, no es el caso de Pablo Ross, porque Pablo Ross trae una secuela y hubieron muchas comunicadoras que pasaron por el caso de Pablo Ross y nunca lo denunciaron. ¿Me entiendes? Por eso es que en este país muchas veces se dice que hay una doble moral. Lo escucho en el aire. Gracias. Sí. ¿Tú quieres contestar ahora o tomamos los otros? Sí, ahí de una vez lo que... Okay. Mira, en el primer caso que una persona, ya yo me estoy involucrando con ella, que sea la persona que se haga responsable del curso legal que puede asumir con relación a eso. Si ya es una relación estable, buscarle ayuda y asumir un comportamiento de acompañamiento sano. Un hombre que encuentra una mujer, independientemente de lo que ya le ha pasado, se convierte en un acompañante de su sanación. Y dependiendo de la actitud que asuma, porque una mujer haya pasado por una experiencia, eso no define su calidad como mujer. El trabajar en nuestra mente, porque los hombres han tenido muchísima experiencia y nadie lo califica, para colocarnos en un escenario maduro de relación. El segundo con las muchachas. No es a las muchachas el consejo, porque dada la erotización, las redes, muchísimas cosas que ya se mencionan como estrategia hasta de ascenso social en un momento dado. Es más, se cuenta hasta de gente con aberración que hace negocio en un momento dado. Se conoce en algunos sitios. Es el adulto que tiene que colocarse en un escenario de protección. ¿Qué protección? Hay personas con las cuales yo no me reúno si no hay otra persona presente. Yo veo gente en mi comunidad, yo tengo un vehículo, monto si van varias personas, a una sola menor no le doy una bola en mi vehículo, porque ya yo sé de gente que ha pagado meses preso porque esa persona en un momento señaló que le hizo daño y según el dato que yo tengo no la tocó, pero es la palabra de la niña contra la de ese señor, y tengo el caso real de que tuvo preso y tuvo que pagar dinero, y él jura y perjura y yo le creo porque una persona... Pero ahí va a quedar. ¿Cómo yo lo evito? No estando en esos espacios cerrados solo con menores de edad. Yo llego a un lugar, a una fiesta y nada más hay la menor, yo salgo hasta que llegue gente. Es decir, yo soy el que se tiene que proteger. Y por otro lado, estar alerta de si en algún momento en mí nace una posibilidad. Yo tengo la misma oportunidad de ser un enfermo que otra gente. Que yo recomiendo a todos que hagan conciencia de su historia, de si he sido abusado, de si en algún momento me surge un pensamiento, o si en un momento experimento placer de forma inadecuada que no coincide con mis valores, con lo que yo quiero ser. Busque ayuda antes que un hecho lo destape y lo desencadene y se abra un proceso judicial. La persona no necesita involucrarse en un hecho para saber si está teniendo algún nivel de pulsión, que no es la que desea para sí. Suponte el caso que me esté escuchando un padre, un abuelo, un tío y que se ha sentido en un momento dado, no entiende lo que ocurre. ¿Qué yo recomiendo? Busque una persona con una preparación y confíele eso que ha empezado a pasar por su mente, para que con una intervención adecuada no pase de ahí. Mira, yo agrego lo que el señor estaba diciendo. No, que las niñas, las jovencitas andan casi desnudas, que provocan. No se deje provocar, aléjese, como y que por tú. otro lado no es el enfoque, porque eso esconde detrás una presunción falsa. En el caso de violación, la violación no está dada por el estímulo exterior, sino por la condición enferma del que viola. Hay lugares donde la gente viste de cualquier forma y son respetadas, para que no dejemos que eso se cuele, porque hay una presunción como de provocación que es mentira. Cualquier persona de cualquier cultura en la cual no tenga ese grado de enfermedad no interviene por un desnudo. La persona lo contextualiza con el lugar, con la situación. El que es enfermo por una condición, no por los estímulos externos. Tenemos llamadas. Hola, muy buenas. Esta se nos cayó. Hola, muy buenas. Baje un poquito el volumen, por favor. Sí, gracias. Sí, dígame ahora, un señor. Caso de una persona relacionada
que cuando siente mucho estrés, vamos a decir, se estresa fácilmente, y cuando se estresa pues le cae unos niveles de debilidad, incluso de dolores de cabeza, incluso hasta le sube la presión, su cuerpo se siente frío, una persona que hasta aparenta como si fuera a desmayarse. Ese es un caso que me gustaría escuchar su opinión. ¿Cómo no? Se queda con nosotros. Sí, a lo que uno llama estrés es como una sobredemanda del medio a la cual tú no tienes cómo responder. Entonces hay que inicialmente trabajar para descartar trastorno del ánimo, porque la base de esa estabilidad que uno mantiene son unos neurotransmisores. El cerebro necesita como una combinación de minerales, necesita no tener un alto nivel de ansiedad, que es un componente que en el estrés surge, y de no hacer depresión. Entonces estoy hablando de trastorno del ánimo. En cualquier caso en que eso se mezcle, entonces se hace una evaluación para determinar un diagnóstico, donde ya hay forma de, haciendo los análisis de la química del cuerpo y haciendo los análisis a través de unos test de ansiedad, test de depresión, y la evaluación clínica determina inmediatamente dónde está. Esa persona de seguro ya tiene dificultad de sueño, porque se deteriora también, y de apetito. Entonces, ¿qué uno recomienda? Y yo lo he insistido aquí, que todo el mundo tenga un examen anual psiquiátrico. Como tú tienes tu vehículo y lo vas a chequear cada cierto tiempo de acuerdo al fabricante, yo quiero que los seres humanos puedan cada año hacerse un chequeo con el internista y un chequeo psiquiátrico. De cualquier psiquiatra, mire, dijo un señor ahí que uno al año debería venir a un psiquiatra y decirle, evalúeme, a ver cómo están mis neurotransmisores, cómo está la dopamina, cómo está la oxitocina, cómo están los minerales, el litio. Mándeme a hacer todo ese análisis y que usted me evalúe si estoy durmiendo bien, si me estoy alimentando bien, cómo yo miro la vida, que está asociada a los neurotransmisores también. Esos cuadros en que hay lo que la gente denomina estrés, no son estrés como tal, es trastorno del ánimo. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Continuamos con Mario Minaya, psicólogo. Estamos hablando de incesto. Hay llamadas, por favor, no se me desesperen. Vamos a seguir con la exposición de Minaya. Mira, y hay algo que me preocupa. Hay familias que por el escándalo, no por el daño a la víctima, sino por el escándalo, dicen, no, esto se queda entre familias. No se puede hablar de esto, no, todo eso se queda oculto. Esto entonces, ¿cómo tú lo ves? Mira, lo primero es que hay que establecer la defensa de la víctima. Eso es lo primero. Porque esa niña está pensando que su madre debería defenderla, porque la niña no puede proceder en cuestión. Entonces, al daño que le ha ocurrido se le suma otro, que el de que esa falsa lealtad genera una sensación de complicidad. La niña ve que su madre, que debió defenderle, es cómplice de lo que le han hecho. Entonces ya tiene dos daños: el que le hizo a la persona y la no defensa. Y convierte a su madre, que era su única esperanza porque ya su padre le hizo daño, en un elemento de rabia, de canalización de ese daño que ella entiende. Entonces le suma a lo que ha recibido la actitud de la madre y la convierte en cómplice. Al convertirla en cómplice, la dañaron los dos. Entonces eso no se está en discusión, hay que denunciar, porque además la persona no se detiene. Lo comprobado es que esa persona que tiene ese cuadro debe ser intervenida judicialmente, para de ese modo también ser intervenida psiquiátricamente, porque la ley y el manejo va a incluir el que esa persona también sea revisada por un psiquiatra para determinar, en el caso que esa persona vuelva a salir en un tiempo, va a volver a hacer daño si no la trabajan, porque eso no es de la noche a la mañana que tú surges siendo un abusador sexual. Y eso tiene en peligro a cualquier tipo de persona, no es solo a su hija. Ya después que eso se abrió, puede ser hasta tu propia hija. La sociedad está indefensa si eso no se procede adecuadamente. Tenemos llamadas, hola, muy buenas. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, estamos con Minaya, psicólogo. Bien, quiero hacer un comentario dos. Primero, la persona que llamó anteriormente y se estaba hablando de la provocación, que se ha querido vender, etcétera, eso, y lo que dijo el psicólogo yo lo entiendo perfectamente. Sin embargo, no es lo mismo una persona, por ejemplo, un ladrón, que tú le pongas el dinero en la esquina, él lo va a robar con más facilidad.
la parte de la provocación a través de los años, de la vestimenta, etcétera, no es una razón que justifique una violación. Sin embargo, tú como ser humano debes cuidarte de eso, porque tú cuando tú tienes tu dinero, tú tratas de cuidarlo, que no te lo roben y ponerlo en el mejor lugar. ¿Cómo pasa con tu cuerpo? Es un paralelismo en ese sentido. Y con relación a la parte de la... Algo que quería preguntar, el sistema de ley dominicano, según yo tengo entendido, a ver, ustedes me corrigen, no penaliza el acoso sexual. Eso es lo que tengo entendido. Y hay casos en que ha habido acoso sexual, no ha habido denuncia, y eso se va acumulando hasta que entonces surge una violación. Déjame saber por la radio. Gracias. ¿Cómo no? En este caso particular, yo no soy abogado. Lo que entiendo por referencia y lo que se ha mencionado estos días es que ese abuso, que es abuso en los dos casos, tiene diferente penalidad. Es decir, cuando estamos hablando del acoso sin penetración, no es violación. Entonces, si hablamos de violación confirmada, está de 10 a 20 años. Y si hablamos del acoso solamente, está de 2 años, 3. Entonces, lo que yo entiendo, sin ser abogado, es que hay un grado de penalidad menor, pero no es que no hay daño a la persona. Porque es que tú has sido vulnerado a través de tus sentidos, cuando te dicen, cuando te ponen a ver, cuando te tocan. Eso es un daño psicológico que tiene el mismo peso para futuro resultado en tu vida que una penetración, porque han invadido tu ser, tu espacio, tu vida, tu privacidad, tu intimidad. Entonces hay que considerarlo y hay que tomarlo en cuenta como daño real. Y el uso de las palabras también. ¿Qué tono tú le das a lo que dice? Bueno, tenemos llamadas, hola, muy buenas. Sí, buena. En cuanto al tema, yo fui una que fui acosada. Yo ahora mismo tengo 53 años. Fui acosada, que mi mamá me mandaba a comprar cigarros. Y ese señor, cada vez que yo decía un cigarro, lo que hacía que me agarraba los senos. Y hago esta anécdota porque yo he quedado marcada toda mi vida. Cuando veo a una niña que va para un colmado, yo la devuelvo y hasta en eso me he buscado problemas porque como que creo que le van a hacer lo mismo. Yo sé, es un caso muy muy fuerte, que uno es mayor pero queda traumatizado para toda la vida. Muchas gracias. No, gracias a usted, y lo sentimos. En ese caso tiene que buscar ayuda para cerrar el proceso, porque el hecho de la precaución es válida, pero ya ella debería recordarlo sin dolor. Y lo estás recordando con dolor. No le ayudamos nosotros, mira, ya sí, tú mismo. Pero en este caso ella tiene que buscar una ayuda, porque es algo que ella tiene que iniciar un proceso en una persona que ella confíe, que ella entienda que puede estar. No importa los años que hayan pasado. Si sigue recreando con miedo, vergüenza, culpa o dolor el hecho, necesita terapia para que ella pueda incorporar un hecho que le ha hecho daño y lo deje ir. Es un proceso de sanación donde tú puedes postergar un duelo por no enfrentar y confrontar adecuadamente en el espacio indicado algo que te ha pasado. Entonces les recomiendo manejarlo, porque ella puede tener la precaución, pero el recuerdo todavía ella lo tiene asociado al sentimiento, a la escena, y eso es lo que se hace en terapia. Hay personas entrenadas para manejar ese tipo de daño en el tiempo y ella poderlo incorporar a la vida. Tenemos llamadas, hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Sí, dígame usted, buenas señor. Buenas tardes, Reyes. Buenas. Ya hablo de aquí de Cabarete, señor Candado. Sí, señor. Reyes, hay que ser enfermos sexuales totalmente, porque aquí en Cabarete las mujeres extranjeras andan como quieran, como le da la gana, casi desnudas, y a mí eso no me llama la atención. Entonces, las mujeres también tienen que saber, Reyes, con qué hombre se meten, y tener como una conversación, como 2 años, 3, conociendo familiares, conociendo a todo el mundo, y conociendo su peregrino, como decían los viejos, para ver con quién se meten, porque hay que cuidar a las niñas, hay que cuidar a las mujeres. Buenas tardes. Gracias, cómo no. Hay que tener un cuidado con este comentario para que la gente observe. No podemos convertir a la víctima en culpable. Hay que establecer el orden. Esa madre de esa niña jamás, estoy seguro, le pasó por la mente la posibilidad que con quien se iba a meter le podía hacer daño a su hija. Entonces nosotros tenemos que establecer el orden. Ese padre enfermo, depredador, es la razón que ha provocado todo. Entonces hay que centrar la atención en el abusador. No empezar a considerar que la mamá debió
Porque entonces la mamá que es una víctima de esta situación la convertimos en culpable sin darnos cuenta. No, y en el caso de lo que él dice de Cabaret o en cualquier playa, que salen las turistas, las dominicanas, que salen hasta sin nada arriba, eso no nos da licencia para nada. Y todo esto, Reyes, nos da cuidado pie a retomar la educación sexual del pueblo dominicano, donde ya tú sabes, con los chistes, en cualquier lugar que tú mencionas cualquier palabra, hasta aquí tenemos que tener cuidado la palabra que utilizamos, porque todavía nos falta mucha educación sexual. Tenemos llamadas, Minaya, hola, muy buenas. Bien, bueno, 100% de acuerdo con el psicólogo con relación a convertir a la víctima en culpable. No, hay que ver eso mucho. Ahora, sin embargo, la parte cuando me refería a la acusación, acoso y abuso son dos cosas diferentes. La señora que llamó que le tocaban los senos, etcétera, y eso es un abuso. El acoso normalmente no tiene una parte física, es una parte psicológica que empieza: yo quiero salir contigo, mira qué bien te ves, mira tu trasero, mira esto, y empieza, y la víctima se siente mal con esos comentarios. Pero entonces no hay nada en la ley que la ampare, es decir, eso es lo que yo creo, no hay nada en la ley que ampare a esa persona, porque en el caso del señor, que hoy están ustedes vislumbrando de alguna manera, había antecedentes de acoso y las personas nunca hablaron hasta que surgió el caso de la violación. Entonces, ¿por qué no lo hicieron antes? Bien, vamos a comprometernos, Reyes, que traiga un abogado en el área. Ya tenemos ahí un programa. No, el jueves, Paulino Duarte. Con Paulino. Ya Coméntale mañana, antes para que te traiga la información. Mañana va a estar con y nosotros. Sintonicen con nosotros para ver ahí la parte legal. Ahora estamos viendo un poco la influencia sobre la familia y la parte psicológica. Hola, muy buenas. Buenas. Sí. Me tocó vivir una situación de una vecinita, una jovencita de 12 años. Ella vivía con el papá y la mamá. La niña, el papá le dio una golpiza en la puerta de mi casa. Yo recogí la niña, que la dejó tirada, la llevé adentro de mi casa y cerré la puerta. La niña, después que se calmó, le dije: camina para tu casa porque después te van a venir a buscar. La niña me dijo que no quería ir. Y me decía que no, y la veía muy angustiada. Después la niña me contó que su papá la tocaba para poder estar con la mamá. Y la mamá lo sabía. Pero lo peor del caso era que eso lo sabía el barrio completo. Ay, y Dios nadie hacía nada. Nosotros, mi esposo y una señora que yo tenía en mi casa, trabajaba en mi casa, fueron y la llevaron a la fiscalía. Cuando ellos quisieron llegar allá, ya el barrio lo había denunciado. Y después de ahí le quitaron la niña, le quitaron los de ellos, y después supe al tiempo que el papá después buscó una casa más grande en otro sector y le entregaron las niñas, y él le está abusando la hija de mujer. Ay, Dios mío. Gracias, Jaime. Entonces, Reyes, no dejar de lado con esa llamada algunos factores de riesgo que tenemos que empezar a manejar. Hay niños durmiendo con adultos y hay que insistir en que por la razón que sea, eso sea eliminado. Hay personas que por su situación económica, cultural, de educación, tienen espacios en los cuales los niños tienen observación de las relaciones sexuales. Entonces hay que procurar retomar un poquito esos factores de riesgo. Hay hombres que tienen dificultad con su esposa y en ocasiones eso se convierte en un factor de riesgo para involucrarse con la hija. Hay hijas que sin darse cuenta la colocan en responsabilidad de mujer en la casa. Es la que sabe de la ropa, de la comida, es factor de riesgo. Hay horarios que la madre abandona por gran tiempo a los hijos y queda a cargo un padre, que también es factor de riesgo. Entonces hay que empezar a observar los factores de riesgo asociados a este cuadro, porque pudiera estar ocurriendo al lado de nosotros. Se da el caso de los padrastros. Es necesario observar el tipo de relación que se establece. Y Norma, yo siempre insisto en terapia, que me ha tocado muchísimas veces, a que padre y padrastro, anterior familia y próxima, tengamos una reunión para establecer la salud mental, económica, social, espiritual de esa familia. Insisto en que la familia se ponga en primer lugar. ¿Pero qué familia? La nueva surgida de este cuadro, empezando por los frágiles, que siempre son niños y ancianos. Mira, ya yo sé de un caso y se lo reproché a una persona que conozco, un hombre que conozco. Le digo: mira, papá, ¿cómo tú estabas bañando a tu niña?
No, pero eso no es nada, no. ¿Cómo es que tú siendo, al que sea tú el padre, tú no tienes que estar bañando su parte íntima, viejito? Pero ven acá, pero hay la madre y bueno, no, eso no es nada. Y ahí vienen Entonces, también las aprovechemos consecuencias. estos hechos ya como conclusión general para empezar a insistir en la salud mental del área sexual. No se había tomado muy en cuenta el hecho de que nosotros procuremos establecer esto también como condición hasta para nuestros amigos. De tal manera que el que no reconoce que tiene una cierta pulsión o inclinación y puede llegar a afectar, yo no tengo por qué permitirle que interactúe en mi entorno. Porque mis hijos ven aprobación en la gente que yo llevo a mi casa. Es así. Y puede terminar ocurriendo un daño y ellos asociar a que yo no los protegí. Entonces nosotros a veces somos muy ingenuos. Nosotros en ocasiones pecamos de buena gente y vemos ciertas actitudes de la persona. Entonces tememos el escándalo, tememos lo malo que pueda pasar y estamos dejando ir y dejando crecer monstruos a nuestro lado. La línea tiene que ser denuncia y la línea tiene que ser protección de las víctimas. No que porque el barrio va a decir, lo peor que está ocurriendo ya ocurrió, que la persona está siendo dañada. ¿Qué puede ser peor de ahí? Para que la gente en esa mentalidad diga, no, porque es un matrimonio de muchos años. En un momento me decía una persona, que yo quiero recuperar mi familia. Yo creo que tú no tienes familia, tú la estás destruyendo. Entonces la mentalidad de esa persona juega con el hecho de disminuir el impacto que tiene la conducta. Entonces de repente esa persona te dice que ha hecho daño, que tiene actitudes de alcoholismo, de maltrato, de violencia, que yo quiero recuperar mi familia. Es más, ese tipo de cuadro lleva a que él acuse a otra gente de que son los que están haciendo daño, que son los suegros, que es gente que se mete, que es después que ella se metió a la iglesia. Entonces el cuadro del abusador, si usted no es hábil, lo confunde, porque él tiene un discurso y un manejo de la palabra que no tienen las víctimas. Minaya, ¿número de teléfono? 809-258-5950, preferiblemente WhatsApp, y que se suscriban a mi canal de YouTube, porque estoy poniendo todos estos videos con todas estas informaciones y pueden ver ahí respuesta a muchas cosas de la vida de pareja y familia que pueden ayudar a evitar estos cuadros de incesto, de abuso, de violación. Bueno, este contenido en breve también va a estar en nuestra cuenta de YouTube, Reyes con mucho más variedad. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.